yo soy Mónica y el día de hoy aquí en Letras y Serendipias vamos a hablar de los libros que me han marcado como lectora. Hoy que estoy grabando este video es 23 de abril, es el Día Mundial del Libro y quise hacer como un video ya que pues últimamente ando en un bloqueo lector. Quería hacer un video contándoles sobre esos libros que me marcaron como lectora, que cambiaron de cierta forma cómo percibo la lectura. Y obviamente el primer libro que va a entrar en esta categoría pues es el libro que me hizo darme cuenta que me encanta leer. Y en este caso el libro que hizo que me apasionara la lectura es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Estaba buscando la copia que leí en esos años. Este libro lo leí cuando tenía como 10, 11 años más o menos y fácil lo he leído como 50 veces. Era un libro que lo iniciaba y lo terminaba y de nuevo lo volví a iniciar y así muchísimas veces. Este libro me lo sé de pies a cabeza, es de mis libros favoritos de la saga de Harry Potter. Le tengo muchísimo cariño a este libro. Harry Potter es una saga a la cual le tengo demasiado cariño, de verdad. De hecho, el año pasado releí todos los libros, entonces es una saga que me encanta, es una historia que amo a Harry, amo a todos los personajes y pues obviamente este libro me hizo dar cuenta que me encantaba leer. El siguiente libro que me marcó como lectora es La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Este libro tiene una historia muy peculiar y fue que cuando estaba estudiando inglés, me parece que iba en la secundaria, nos dejaron ver la película de La importancia de llamarse Ernesto y obviamente me encantó esta película. Me entero que la película está basada en un libro de Oscar Wilde, lo consigo y la historia también me encantó. ¿Qué fue lo que me marcó de este libro, se podría decir? Fue que descubrí a autores que no eran contemporáneos. Y por ejemplo, por este libro leí El retrato de Dorian Gray. Me acuerdo que aquí en la casa también teníamos un libro de Edgar Allan Poe, entonces empecé a leerlo. Como que me empezó a llamar mucho ese tipo de literatura. Entonces empecé a conseguir libros de esos años, porque curiosamente también los clásicos son libros muy baratos. Entonces pues eran libros que tenía de cierta forma accesibles y que pues obviamente también muchas veces los dejan en la escuela. De hecho, por ejemplo, me acuerdo que cuando iba en la prepa me dejaron leer La Tempestad de William Shakespeare. Ese ahorita es de mis libros favoritos y solamente lo leí 2 veces, creo. Pero me di cuenta que me gustan mucho leer historias que fueron escritas en otra época. Soy una persona que es en cierta forma nostálgica, aunque no haya vivido en esa época. Y podría considerar que muchísimos de los libros que más he disfrutado fueron clásicos. Entonces, definitivamente no me hubiera acercado a esos libros si no hubiera leído probablemente La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Y por último tenemos el inicio de una trilogía muy popular, especialmente por aquellos años de 2011, 2012, y es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Este libro también tiene una historia curiosa, y es que este libro me lo recomendó una amiga en la preparatoria que se llama Aimee. Y me acuerdo que para esos entonces yo ya había visto como Los Juegos del Hambre por todas partes, me parece que ya había salido la película y decidí leerlo, me lo prestaron y me encantó. Me acuerdo que había terminado de leer el primer libro, mi amiga me lo prestó, termino de leerlo y le digo, por favor préstame el segundo libro, pero en ese entonces el segundo libro lo tenía otra amiga que también los estaba leyendo y entonces corrí a comprar el libro, el cual leí en 3 días. Este libro de hecho lo leí en 4 días, lo cual para alguien que tenía bastante tiempo que no leía, pues era demasiado, ¿no? O sea, me acuerdo que me desvelaba leyendo, o sea, me quedaba dormida con el libro abierto y cuando me despertaba seguía leyendo. Después termino de leer En Llamas y sigo con Sin Sajo, o sea, prácticamente esa saga la leí en cuestión de menos de 2 semanas y les digo, o sea, yo no tenía como ese ritmo de lectura. Entonces ese libro definitivamente como que marcó un antes y un después en mi vida lectora, porque después de que empiezo a leer Los Juegos del Hambre me empiezo a sumergir muchísimo más en la literatura. También se combina con que empiezo a ver videos de BookTube, empiezo a ver a Alberto Villarreal, a Raiza, a Fa,
Entonces empiezo a tener más recomendaciones de libros y los buscaba y me desvelaba leyendo. Entonces fue una época en la que me leía de entre 20, 30 libros. Hubo temporadas en las que leía, esto por año, no crean que por día o por semana. Hubo un año que me parece leí como 30 y tantos libros y les digo, o sea, fue una temporada en la que de verdad leí muchísimo y fue gracias a los Juegos del Hambre que descubrí que de verdad me encantaba mucho la literatura y que también gracias a estos libros pude como encarrerarme a seguir leyendo distopías. Me acuerdo que también leí Divergente, que en ese entonces me encantó. La Selección, por ejemplo, que ese fue un libro que leí como unos 5 años después de haber leído Los Juegos del Hambre y aún así es como las distopías, me encantan. Legend, The Maze Runner. Prácticamente descubrí un género o subgénero, no sé bien la diferencia, creo que subgénero, ¿no? Sí. Eh, de literatura que me apasiona y pues principalmente que me di cuenta que hay libros que te pueden hacer reír, llorar, destrozar tu corazón y aplastarlo, ¿verdad, Susan Collins? Y pues eso, esto es un video cortito. Obviamente aquí solamente les muestro 3 libros. Quedan fuera, por ejemplo, mi libro favorito, que es El Club de los Corazones Solitarios, The Fault in Our Stars, de John Green, Persona Normal, de Benito Taibo. Hay muchísimos libros que me han marcado como lectora y pues espero próximamente poderles contar un poquito más sobre cómo estos libros pues han cambiado de cierta forma mi vida. Obviamente estos libros son conocidos, son libros que les recomiendo muchísimo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse al canal de Letras y Serendipias en el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla. Espero verlos muy pronto y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.